yo le digo, pero es que esa no es una respuesta. Usted tiene la obligación, entonces no se queje. ¿Cómo hacemos para mejorar las cosas en este país? Si cada uno de nosotros no es lo suficientemente valiente, primero, para aceptar que hay actos de corrupción. Segundo, para buscar con un debido proceso, hacerle un juicio a esa persona y si conlleva una sanción, aplicarla. Entonces, pues así es como yo veo el tema y sí, yo de verdad a veces soy como muy apasionada y créame, dentro de la institución esta postura me ha traído cositas interesantes, pero bueno, yo he tenido la suficiente integridad de seguir haciendo mi trabajo de manera correcta y de no aprobar ni estar de acuerdo con las cosas que no están de acuerdo con la ley y la Constitución. Entonces, esa es mi respuesta. Claro, muy interesante, es decir, el tema de la valentía es muy importante, el compromiso, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, yo quisiera preguntarle, en el marco de esa voluntad que usted dice, ¿cómo garantizaría usted el tema de la independencia, sobre todo sabiendo que es un tema clave, ¿no?, en el tema de justicia, donde la gran mayoría de los ciudadanos perciben que hay una justicia selectiva? Sí. Mire, en la ley de carrera judicial existe una figura, y de allí la importancia, entre otras cosas, de implementarla, del amparo a la independencia. Esta figura de amparo a la independencia significa que el juez, el magistrado, que se sienta perturbado a lo interno o a lo externo, pueda acudir al Tribunal de Integridad y Transparencia y plantear: estoy siendo intimidado por mi superior o por una fuerza externa de esta y esta manera. Cuando se realiza la investigación, luego de que ésta concluye, se dicta una resolución que no conlleva ni multa ni días de prisión, pero sí la obligatoriedad de publicar esa resolución, que demuestra que ese juez fue perturbado en el ejercicio de sus funciones. La independencia, ¿cómo garantizarla? Reitero, tiene que ver, la independencia de una persona para mí, es intrínseca de esa persona. Yo no puedo ser independiente en unas cosas y en otras no. Yo no puedo decir que soy independiente, pero a la hora de tomar una decisión no me atrevo. Yo no puedo decir que yo soy honesta porque no me llevo esta botella, que si no se me hubiese asignado aquí, pero entonces digo que yo soy honesta porque no soy honesta si miento. No soy honesta. Entonces es un tema de retomar desde las escuelas la educación en valores éticos y morales. La sociedad está desprovista de valores éticos y morales. Usted ya la familia no comparte. Ya esas costumbres que habían, que usted llegaba a su casa tarde después del trabajo y si no podían almorzar y desayunar, pues entonces cenaban. Usted llega a los espacios, a los eventos y está una persona haciendo una exposición y está el resto con el celular chateando. Eso es una falta de respeto. Pero y todas esas cosas tienen que irse otra vez recordando, hay que seguir recordando cuáles deben ser nuestros valores éticos y morales. Y empezar desde la escuela, porque créame, mire, hay tanta juventud
desorientada, pero desorientada porque los valores éticos y morales comienzan desde la casa, pero los padres tienen una situación que es real, están los dos trabajando todo el día afuera, los muchachos llegan de la escuela y a veces tienen que quedarse solos en sus casas. ¿Quién los orienta? Pero entonces, bueno, si estamos viviendo una vida que nos quita ese tiempo, debemos dar el poco que tengamos con calidad. Buscar actividades para que la familia comparta, para que usted le pueda preguntar a su hijo, oye, ¿cómo te fue esta semana? ¿Tú tienes algún problema? Y sobre todo, amor en las relaciones. Si usted muestra amor, usted hace que la persona se le acerque. Si la persona se acerca, usted puede ayudar a que cambie ese concepto o ese equivocado, puede ser muchas veces. Pero es realmente, mire, es comprometernos con el mejoramiento del recurso humano y continuar haciendo la lucha para retomar los valores éticos y morales, porque usted escucha, no, pero es que ya vivimos en otros tiempos. No, es que ya eso era en tu tiempo. No. Es que hay cosas que no debemos perder de vista. Mire, la tecnología es una herramienta que nos permite tener el conocimiento, pero al segundo, acceso al conocimiento. Pero también ha traído grandes problemas, porque ya no hay ese contacto del ser humano, de un ser humano con otro. Todo es por chat. La gente se felicita por chat. No, tome el teléfono y llame a la persona y dile, oye, estoy recordando que estás de cumpleaños, te felicito. No debemos perder ese contacto humano, porque eso nos va separando y aislando. Ya usted no ve aquellas cosas, bueno, tengo mi grupo de esto, me voy a reunir. De hecho, yo me reúno con mis compañeras de escuela una vez al mes a almorzar. Algunas, ¿no? Porque somos un grupo de 5 que nos vemos siempre y estamos pendientes una de las otras. Entonces es no perder ese contacto, y decirle al ser humano, mira, te equivocaste, pero bueno, aquí hay una oportunidad. Mira, no todo está perdido. Es darle aliento a la gente, es motivarlos, es que sienta que son queridos, que no es que porque cayeron una vez, entonces ya están en desgracia y tienen que continuar por ese camino. No puede ser, porque entonces no creeríamos que el ser humano es capaz de cambiar, ¿no? Claro. El testimonio, sobre todo, y la coherencia. Sí, creemos exacto. que es muy, muy importante para lograr la construcción de credibilidad. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Tiene la palabra el representante de la Procuraduría General, Juan Lorenzo. Muchas gracias, procurador. Buenos días, magistrada López. Buenos días. Sí, me voy a referir concretamente a algunas preguntas que están consignadas en el temario. La primera sería, magistrada, señale usted cuáles son las competencias de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, en particular, cuáles serían las competencias de un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sí, las competencias de cada sala están asignadas y las del Pleno igualmente. Sin embargo, un magistrado de una sala también forma parte en sede de Pleno. Las funciones que tiene que llevar a cabo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia son múltiples. Tiene que ver conflictos, si hay entre dos salas, tiene que atender repartos, tiene que ver acciones de garantías constitucionales, de inconstitucionalidad, recursos de habeas corpus, recursos de habeas data. Los presidentes de sala, además, con los otros presidentes, forman la sala cuarta de negocios generales, que es un aspecto que también tiene que atender el magistrado de esa sala. La sala civil, en primera instancia, ve los recursos de hecho, los recursos de amparo, y garantías constitucionales,
recurso de casación. En segunda instancia tiene que ver recursos de hecho por razón de resoluciones que hayan dictado los tribunales superiores. También tiene funciones administrativas que le han sido asignadas por reglamento por los otros magistrados de la Corte. La sala cuarta ve los magistrados de la sala cuarta. Bueno, usted me preguntó de la sala civil, sí. Sí, entonces sería básicamente casación, revisión, anulación y recursos de hecho de los tribunales superiores, de las que recuerdo. Gracias, magistrada. En esa misma dirección, específicamente, la sala civil se ocupa mayormente del recurso de casación civil, recurso extraordinario. ¿Puede decirnos usted cuál es el objeto principal del recurso de casación en lo civil? Es enmendar resoluciones que han sido dictadas con infracción de la ley. Gracias, magistrada. En esa misma dirección y aprovechando la ocasión de que usted es magistrada de la jurisdicción de libre competencia, ¿qué opinión le merece a usted lo siguiente? Por ejemplo, en los fallos que usted dicta o que se dictan a nivel pues del tercer tribunal superior, para que ese caso vaya en casación, ese proceso debe tener una cuantía como mínimo de $500,000. Sin embargo, el recurso de casación en lo civil, de forma general, establece que para poder recurrir en grado de casación, ese proceso o esa cuantía debe ser superior a los 25,000 balboas. ¿Qué opinión le merece usted? O por qué se establece esta diferencia? ¿Estaría usted de acuerdo, ejemplo, en que se aumente esta cuantía y el aumentar esa cuantía en los procesos civiles en general no sería un poco limitar el acceso a la justicia? Bueno, mire, no conozco el por qué se estableció que la cuantía de estos fallos para poder llegar a la Corte en casación superasen los $500,000. Quizás puede haber incidido que los temas que allí se plantean, por ejemplo, un proceso de oposición a marca no tiene cuantía. Derecho de autor, salvo que usted pida indemnización y que haya probado que supera, o sea, no llega a 500,000. Pero los casos de las promotoras tampoco llegan a esa cuantía. Entonces, no sé si por razón de la materia, porque se ven concentraciones económicas, monopolios. Entonces, quizás se pensó que esas conductas nunca van a tener una cuantía menor. Pero bueno, ciertamente sí son una manera de negar el acceso al recurso de casación a aquellos casos que no tienen esa cuantía, ¿no? Cuando eso no es la realidad de la jurisdicción civil. De hecho, en la jurisdicción de libre competencia tenemos un juzgado municipal, un solo juzgado municipal, que sus causas no admiten recursos de apelación, con lo cual yo nunca he estado de acuerdo, porque imagínense, los jueces no podemos equivocar y de hecho somos seres humanos. Entonces, ¿cómo esa persona que obtiene un fallo desfavorable no tiene el derecho a un recurso de apelación para que sea revisado esa sentencia que ha emitido? Así que en ese sentido sí considero que es una restricción al acceso. De acceso. Muchas gracias, magistrada López. Otra pregunta. ¿Qué opinión le merece lo siguiente? En el ámbito de la justicia o la jurisdicción civil, la mayor cantidad de los procesos se concentran a nivel de los juzgados de circuito civil. Si nosotros revisamos el Código Civil en la parte del procedimiento y que regula los procesos, ahí vamos a observar una gran cantidad de casos o situaciones que regula
la ley. ¿Estaría usted de acuerdo, por ejemplo, en como una medida para descongestionar el sistema, desjudicializar algunos de esos procesos, como por ejemplo procesos no contenciosos, donde no hay mayor controversia en el sentido de que una sucesión, donde simplemente se requiere pues la declaración, o sea, de parte de la autoridad, que estos procesos sean sacados pues del torrente judicial, o por ejemplo un proceso no contencioso de deslinde y amojonamiento, donde simplemente se requiere una declaración de una autoridad, que estos procesos sean manejados administrativamente. O sea, ¿qué opinión le merece usted esta corriente que en otros países ocurre, donde un juez no necesariamente tiene que intervenir en todas las situaciones jurídicas? Sí, gracias. Mire, en otros países una sucesión testada o hasta intestada, por ejemplo en España, la lleva un notario. Y no tiene ningún problema. Yo estoy de acuerdo en como una manera de descongestionar que esos procesos no sean de conocimiento de los juzgados de circuito. Sin embargo, y como quiera que la función de administrar justicia le corresponde a los jueces y magistrados, para mí la solución no sería sacar eso del órgano judicial. Y le pongo un ejemplo. Las concentraciones económicas, los monopolios, antes los veía la Autoridad de Protección y Asuntos del Consumidor, que ahora se llama así, ACODECO. Eso se lo quitaron y lo trajeron al órgano judicial. ¿Por qué? Porque se decía que las personas iban a tener más confianza si era un juez con todas las garantías de un debido proceso el que tomara la decisión. Y además tenía recursos que podía utilizar si no estaba de acuerdo con la decisión. Ahora se está hablando nuevamente de llevarse esos procesos a la parte administrativa. Entonces, yo creo que hay formas de ir descongestionando, pero que esa labor de administrar justicia, de evaluar pruebas y de garantizar un debido proceso debe estar en manos de quienes tienen esa función asignada por la Constitución. Entonces, pues simplemente mire, usted no puede tener a un juzgado de circuito viendo todos los procesos que son de su competencia y adicionalmente de las quiebras. Un proceso de quiebra es complejísimo y requiere de mucho tiempo. Entonces yo creo que es ir segmentando y asignando las materias a los juzgados de tal suerte que vean por materia o por tipo de proceso. Acá en nosotros vemos, son procesos civiles los que nosotros vemos. Los juzgados, por ejemplo, un juez dicta una sentencia condenando a una empresa a pagar tanto. Pues entonces tiene que girar todos los oficios, tiene que comunicar a los bancos con las sumas que están. No, debe haber un juez de ejecución. Un juez de ejecución que libere a ese juez ya, que dictó su sentencia, que ya quedó en firme, para que un juez de ejecución se dedique a eso, a ejecutar la sentencia y pueda el juez del despacho dedicarse a atender otros asuntos. Entonces, más que llevar esos procesos o esos casos a la parte administrativa, imagínese, si no se tiene credibilidad en las autoridades que administran justicia, usted escucha también cómo se expresa el ciudadano de los funcionarios administrativos. Usted sabe todos los problemas que se dan diariamente, entonces eso no le va a brindar de ninguna manera confianza al ciudadano. Creo que hay un poco más o menos posibilidad de ponerse de acuerdo un juez y una parte que
2 personas que están fuera del sistema. Entonces yo lo haría propondría eso, ir dividiendo las materias para asignárselas a juzgados que vean materias en específico. Sí, sería de mi parte todo, procurador. Gracias, magistrada López. A usted. Sí. Yo escuché que usted dijo muy claramente que entró en 1990 al sistema, que era una época bien difícil, bien crítica, porque estábamos retornando a la democracia. Así es. Y en dictadura uno de los cuestionamientos fuertes que se le hacía, como si faltara poco, ¿no?, al tema todo de la dictadura, era el problema de la justicia. Me parece ver cuando salían estas grandes manifestaciones pidiendo justicia. Y nosotros los panameños pensábamos que cuando retornamos a la democracia ese problema iba a caer resuelto, por lo menos en la percepción que tenía la ciudadanía. Usted entra en 1990. De allá acá, en ese contexto de la falta de credibilidad del sistema, nos hemos encontrado con distintos momentos, distintas etapas, donde se sigue haciendo cuestionamiento a la administración de justicia. De hecho, uno de ellos fue el que trajo como resultado el que se creara el Pacto de Estado por la Justicia. Con toda la experiencia y con todo lo que usted ha vivido en el sistema, le hago una pregunta en cuanto a qué se puede deber esa falta de credibilidad, lo acaba de mencionar acá, del sistema, tomando en cuenta lo otro, que también aquí lo dijo un magistrado, el magistrado Camargo, no me dejarán mentir, que él dijo una gran verdad. El sistema de administración de justicia son muchos jueces, muchos funcionarios, y a esta hora están resolviendo muchas causas que no quedan sometidas al escrutinio a la ciudadanía, pero sin embargo un solo fallo, un solo error de un administrador de justicia que trasciende a la opinión pública pone en tela de duda todo el sistema. ¿Cómo mejorar eso desde la óptica, viendo usted al cargo que aspira, desde la óptica de la Corte Suprema de Justicia, cuando también acaba de mencionar aquí que un magistrado, un juez también tiene que ser un gran gestor? Sí, mire, en mi opinión, la falta de credibilidad que tiene el órgano judicial o la percepción que tiene la ciudadanía sobre nuestra institución es actualmente peor que lo que fue en 1990. Y digo esto porque si bien comparto también lo que el magistrado Camargo dijo, nosotros no solamente estamos para fallar un caso, nosotros estamos para demostrar con nuestros actos que realmente estamos impartiendo justicia de una forma imparcial, que solamente hemos atendido en la resolución de ese caso a los hechos que allí se han planteado, que han sido probados para entonces emitir una sentencia que además tiene que estar motivada, que es otro tema también muy profundo de la administración de justicia, la falta de motivación en las sentencias. Entonces, yo creo que retomo mis ideas sobre si nosotros no explicamos de manera didáctica el por qué hemos llegado a una conclusión en un caso, pero de maneras didácticas que entienda la gente. No decir porque el abogado, porque le violó el debido proceso, y entonces el ciudadano dice, pero ¿qué es eso de debido proceso? A mí no me importa eso, dime por qué falló así. No, claro que falló así, porque es que le pasaron plata debajo de la mesa, porque es que lo llamó un amigo, porque es que el abogado que está representando a la parte es su amigo. Entonces, son nuestras acciones. Usted me pregunta que qué yo haría para mejorar. Pues bueno, primero, si estuviese en la Corte, tratar de sumar a las personas, a los otros integrantes, para
conversar sobre la importancia de cambiar la imagen tan maltrecha que tiene la institución y sugerir quizás algunas fórmulas para ello. Y claro, se dice que una golondrina no hace verano, pero yo creo que si usted llega con compromiso, si usted alienta, si usted hace sentir a los funcionarios del órgano judicial, incluyendo a los administradores de justicia, que deben hacerse las cosas con apego a la ley, que deben rendir cuentas, que estamos obligados a rendir cuentas. Eso, si usted rinde cuentas, automáticamente el ciudadano adquiere confianza. Hemos pensado que el ser jueces y magistrados nos autoriza para decirle al ciudadano, yo no tengo por qué explicarte, ahí hay una decisión y mira a ver si la entiendes. Pues no, sí tenemos la obligación de explicarle al ciudadano el por qué llegamos a decisiones que pueden en un momento dado, como dice usted, ser la decisión, pero el impacto que tiene la ciudadanía precisamente por lo que ha podido sufrir la ciudadanía o que sufre la ciudadanía en virtud de eso que se investigó y que no llegó a nada. Entonces, desde luego que eso va afectando y va creando en el ciudadano una percepción de que no hay justicia, esos jueces son unos vendidos. Llega un momento en que usted no quiere ni decir dónde trabaja, porque la expresión es todos los jueces son corruptos, todos los magistrados son corruptos, y hay gente valiosísima dentro del órgano judicial, con mística de trabajo. Entonces, yo recomendaría es eso, pues empezar a crear conciencia en los funcionarios de la importancia de rendir cuentas, que eso no significa que te estás sometiendo. Es que tienes el deber de decirle al ciudadano que te permitió llegar a ese puesto. Mire, ciudadano, esta decisión fue tomada en estos términos, por esto, en un lenguaje sencillo. Mire, recordando en 1990, había un caso de un detenido en Coiba. Resulta que pues yo no estaba en ese viaje, pero supe, el magistrado de la corte en ese momento llegó con un equipo pues a ver cuáles eran las condiciones de los detenidos y todo lo demás. Y el detenido le dice, pero mire, magistrado, a mí me han dictado una sentencia donde me condenan y me dicen, de acuerdo a Couture, de acuerdo a tal autor, y le mencionaba como 5 autores, y que él al final de la lectura de la sentencia le dijo al juez, yo quiero conocer a esas personas, porque eso que están diciendo no es verdad. Entonces, a lo que me refiero es que al ciudadano usted le tiene que hablar de manera sencilla. El ciudadano que no es abogado, usted no le puede venir a hablar de tecnicismo y de que no cumplió y que esa prueba y que la prueba sumaria y que... No, usted tiene que hablarle en términos sencillos y entendibles, porque eso le crea confianza y lógicamente ayuda a mejorar la credibilidad en la institución, ¿no? Sí. Acaba de decir, magistrada, demostrar con actos, ¿sí? Me acuerdo ya él falleció, el amigo Gabriel Fernández. Ah, sí. En las reuniones del Pacto de Estado por la Justicia, cada vez que salía a relucir el problema del presupuesto, él decía, hay que saber administrar la precariedad. ¿Sí? Usted mencionó un hecho aquí que me quedó allí, ¿no? 3 años sin un aparato aire acondicionado y aún así trabajaron. Y por otra parte, la ciudadanía escucha. No es que yo no crea en los viajes, ¿no? Ahorita mismo tengo un dilema. Porque una institución italiana me hizo una invitación. Ellos van a correr con todos los gastos de estadía. Nosotros tenemos que pagar el boleto. Y estoy pensando si voy. ¿Sí? No por miedo a la ciudadanía, sino por mis principios, ¿no? Si voy, en última instancia, yo saco de mi dinero y yo pago mi boleto y voy. ¿Sí? Si yo voy, todavía no lo he decidido. Porque yo entiendo cuando hay estos compromisos, que hay instituciones de otros países que quieren ayudar a tu institución. Pero hay otros viajes que la ciudadanía no entiende. Y entonces cuando yo escucho que se pasaron 3 años y durante
todo ese tiempo la ciudadanía está, pero oye, viaje por aquí, viaje por allá, y siempre es la misma gente. Entonces como que no demostramos con actos sencillos, ¿sí? No, yo no tengo que alabar porque ese no es mi estilo, pero ni va conmigo, pero acaba de escuchar al magistrado presidente encargado, dice, lo primero que hice fue suspender los viajes. Pero ¿por qué antes no se hacía? O sea, como que nosotros somos indiferentes a lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Nos los cuestionan y encima seguimos viajando. ¿Qué opinión tiene? Sí, mire. Sí, que esto la compromete. No, para nada. Para me nada. compromete a mí, no a usted. No. Mire, con respecto a los viajes, yo debo señalar lo siguiente. Los magistrados y jueces estamos designados para resolver los procesos. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, como esa oportunidad que a usted se le está brindando porque trae un beneficio para la institución, usted como representante de la Procuraduría de la Administración, usted va y usted asume los gastos que a usted le corresponden. Pero resulta que en el órgano judicial, por ejemplo, se han dado situaciones tales como hay un congreso para jueces, magistrados en un tema X y resulta que los designados para ese viaje son administrativos. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la institución para que esa persona que asiste pueda replicar sus conocimientos y se convierta en agente multiplicador? Y entonces el ciudadano se pregunta, oye, pero, o los mismos, miren, ni el ciudadano, los mismos funcionarios dicen, pero oye, qué injusticia, ¿no? Imagínate, ese tema que va de acuerdo a mi competencia, que yo debería estar capacitándome, que yo debería estar escuchando cuáles son las realidades de otros países, y mira tú quiénes están viajando, los íntimos del magistrado X. Y voy a decir algo que por supuesto no me compromete para nada y es mi opinión. Nosotros, a nivel de magistrados de tribunales superiores y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recibimos un salario suficiente para que si queremos obtener mayores conocimientos a través de estos cursos que brindan las escuelas y todo lo demás, lo debemos pagar nosotros. Y cuando usted realiza esos viajes y eso usted no puede acreditar que eso trajo un beneficio para la institución, usted debe devolver el dinero. Usted debe devolver el dinero porque ¿por qué usted está utilizando? Claro que es muy sabroso. Claro que es muy sabroso montarse en un avión y viajar. Pero de eso no se trata. Entonces, no es que los viajes en sí sean malos, es cómo son utilizados. Cómo son utilizados y por quiénes son utilizados. Si usted es magistrado presidente de la Corte, sin referirme a ningún magistrado en especial que haya ocupado ese cargo, usted que tiene que estar haciendo en todos los acontecimientos a los que es invitado el órgano judicial, delegue en un juez de esa jurisdicción sobre el tema que se va a hablar. Pero usted, ¿por qué? Entonces, claro, y eso lo sé porque lo he leído en los periódicos, ¿no? Es de conocimiento público. Bueno, que tal magistrado ha viajado tantas veces, tantas horas, eso equivale a tanto. Y, mientras tanto, la gente, la percepción ciudadana, bueno, y los casos no se mueven. No, bueno, es que la mora obedece a la cantidad de casos. No, siéntese en su despacho y resuelva lo que tiene. Y si le queda tiempo para viajar, pues magnífico. Pero usted no puede anteponer los viajes. Ah, bueno, es que ahí queda un suplente. Entonces viene otro problema. Porque el Estado le tiene que pagar a ese suplente mientras está en ese cargo. Así que le está pagando a dos personas. Al titular, que está viajando, y al suplente, que está asumiendo responsabilidades allí, que además, que tiene también que ver mucho con la percepción de la mala imagen de la justicia, es, bueno, mira,
ese caso tan sonado, en vez de resolverlo el titular, se lo tiraron al suplente. Entonces, bueno, es que son realidades. Lo que pasa es que no queremos decirlas ni afrontarlas porque creemos que le debemos a alguien, uy, qué miedo que me va a hacer. Pues no, yo no tengo miedo porque esa es una realidad. Y en la medida en que usted acepte que usted tiene un problema de esa naturaleza, entonces usted lo enfrenta. Pero usted no puede decir, sin reconocer que tiene un problema, buscarle la solución. Entonces, pues bueno. Me quedo con eso. Yo creo que cualquier otra pregunta ya redunda en todo lo que usted nos ha explicado aquí y lo ha demostrado con sus hechos y con concreto de la trayectoria que tiene en el órgano judicial. Gracias, magistrada. Muchas gracias a todos ustedes. Que acá hay alguna otra comentario, observación. Bueno, con esto damos por terminada la jornada de hoy. Agradeciéndole a la magistrada, y para la tarde está citado, creo que él es magistrado, Luis Fernando Tapia, ¿no? Sí. A las 3 de la tarde. Señor procurador, antes de retirarme, en el 2015 yo no traje mis documentos, los que acreditaban mi hoja de vida, y eso se puso en el informe. Entonces ahora le dije a mi esposo, ¿me acompañas para que me cargues mis documentos, por favor? ¿Cómo no, magistrada? Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, a ustedes. Bien.